Mi abuelo y mi abuela, que vivían aquí hace muchos años, me contaban de este Nando, que estaba muy, muy famoso, muy importante, ¿sí? Un tío que ha hecho mucho bien, parece, por el barrio, tanto que han hecho una plaza, que es la plaza que está aquí al lado. Sempre em recorda com moltes nits que jo, quedava amb els meus amics realment, quan no havíem pogut quedar. Sempre quedava el comodín Nando y era com, vamos yendo al Nando, que era como que en el sueño colectivo tots quedàvem allà per quedar en somnis, saps? I és com que ens reconfortava. Era un personaje muy carismático. Había estado en la zona de Besós y hacía de todo. O sea, era un hombre muy comprometido, motivaba a los demás a que el rollo funcionara, ¿no? A que el barrio pues fuera haciendo cosas que necesitaban, tanto de urbanización como de casales, de movidas así para la persona también. Cuando tú tenías algún problema, siempre podías ir andando. Según me contaron mis padres, era un niño que no tenía ni padres, ni familia, ni memoria. El problema suyo, lo más grave, es que no sabía de dónde venía. Nando és un personatge del barri molt popular, però si preguntes i preguntes, al final ningú l'ha vist. Jo crec que ha mort, però que va ser un personatge molt famós. Si preguntes pel barri ja veuràs que tothom ho ha sentit o el coneix, però jo crec que ha mort. Hace 10 años esta plaza tenía otro nombre. Se llamaba la Plaza Nando. Pero ¿qué le ha pasado a Nando? ¿Dónde se fue el Nando? Nando es un tío de puta madre que aquí para el barrio ha hecho de todo. Nando lo conoce todo Dios. Bueno, porque tú no serás del barrio, porque todo el mundo conoce a Nando. ¿Te parece Nando esto? ¡Nando! ¿Pero dónde está ahora la plaza Nando? Aquí sí se ve su Nando. La puerta ¡Anda, que no! Y cuando llegue ya la cruz, acción. Cuando había Nando, las cosas funcionaban. Cuando había Nando, se estaba mejor. Porque, no sé, pues que un tío con el comando. Me parece que escribía poesía. Había esta poesía de Nando con toda la rima, andando, volando, soñando, así que lo hacía Nando. Algo que me contaba mi abuelo.
Y entonces a la gente que nos gusta esta autenticidad y esta movida, pues nos llegaba mucho. Y el tío pues se comprometía siempre. El secreto de las organizaciones en las cuales Nando y mis padres y la gente del barrio estaban implicados, se ha quedado como una fórmula secreta, ¿no? El Nando ha sido su misión de él a proteger el mundo de alguna manera y a su manera en otros lugares. Jo crec que era dels activistes del barri, però ho portava en secret, perquè clar, és que si no, pues, la policia... El Nando cuidava molt a la gent, sí. Perquè clar, de què vivia? És que nadie podria jurar que no. Segur que tenia algun trapicheo, segur. Porque él nos movía muchos cables, los cuales yo lograba que llegaba a justicia, llegaba al gobierno en ese momento, estaba allí. O sea, él tenía contactos y era porque tenía un cierto nivel cultural, un cierto nivel intelectual. Los presupuestos tienen que ser en condición de las personas que estén, o sea, si son tantos millones de personas y ha subido la cantidad de gente, lo que es lógico es que se tiene que subir la cantidad de becas. Era la mujer de mi vida. Yo la quería. Decir que hoy aún la quiero, no sé. En el fondo sí que la quiero, pero... Igual es que hablo mucho, ya no filtran y no escuchan nunca, porque total, para escuchar nada. Los van a desahuciar. Barcelona está en venta. No, tienes que ir bailando. Pero no, bicicleteando, vamos bicicleteando, pero a la Plaza Nando. Andando, vamos andando a la Plaza Nando. Vamos andando. Bienvenido a casa Nando. 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 Perquè si la busques a la guia no la trobes, ni trobes qui era el Nando, i ara amb el Wikipedia que tot surt, no?, i que tot ho saps, i no trobes ni qui és el Nando, ni el Fernando, ni la plaça Nando, ni... O sigui que no és pura invenció, però pura invenció que tindrà, no sé, alguna cosa darrere, no?, perquè hi hagi tanta gent que en parli. De totes maneres, jo penso que la plaça aquesta no existeix, que la plaça, o sigui, té un altre nom, però que n'hi diuen la plaça del Nando. Perquè potser va passar alguna cosa en aquesta plaça que s'ha tapat, vull dir que no ha sortit a la llum, que no s'ha volgut, que ho saben la gent d'aquí només, no? Que fue en noviembre, el 11 de noviembre, esto hablamos del año 73 o 74, pues se fue y nunca nadie ha sabido más de este Nando. Eso, su final ha sido tan sorprendente y que se ha ido de un día al otro sin dar noticias, tal como había llegado. Va portar, la veritat és que cultura, en general, cultura i dignitat en la mort. Ningú sap, no? Hi ha moltes habladories, no? Però clar, podria ser que la màfia l'hagués fet desaparèixer,
Podria ser la policia, que el va enganxar d'alguna manera. Et nous n'irons plus danser. Crois-tu qu'après tout un hiver, notre amour aura changé quand vient la fin de l'été? Sur la plage, ha muerto igual físicamente, ¿no? Pero Nando ha dejado mucha huella porque él lo que siempre inspiró a todo el mundo es que Nando podía ser él, yo, cualquier persona, no que haya un líder o haya una persona que no, él nunca era el líder, era una persona que todos éramos los líderes y eso para mí era, nunca ha muerto porque lo llevo dentro.